Hace 21 días, mi familia completa, es decir, Carmita, Martín, Valentina y mis dos sobrinos del alma que están aquí, que es Jean-Pierre y Paul, por favor levanten la mano. Y además, la familia Troya, están aquí, Jorge, Miriam, están aquí, levanten la mano. También la familia Buitrón, no sé si Alba, Byron y Maru están acá, póngales falta por favor, ¿no es cierto? Entonces, y nuestra preciosa Dome, ¿dónde está la Dome? ¿Te fuiste, Dome? Aquí estás, miren, nos fuimos todos a Guatemala, al Congreso en Sancha con el pastor Cash Luna, y fuimos a recibir del Señor de manera tan preciosa una palabra de fe, 19 predicaciones, 3 días intensos en alabanza y adoración. Pero si usted ha visto alguna vez un video entero, un video completo, no esos videos cortados, truqueros, ¿no es cierto? Amarillistas, cristianos amarillistas, qué pecado. Sino que si usted se ha visto un video entero, completo, de principio a fin, va a ver que el pastor tan querido, pastor Cash, empieza siempre sus predicaciones con una frase final que dice: porque en mi boca hay un milagro. Y de eso quiero hablarles, porque aunque algunos podrían escandalizarse, no es algo nuevo esa escandalización. En Mateo capítulo 13, que por supuesto nos toca en la secuencia de Mateo que yo estoy predicando, recuerda que yo predico en bloques grandes de la Biblia, y el que casualmente alguien dirá es una cristualidad, ¿sí? Justamente nos toca una sección del 13:53 hasta el 17:27. Imagínense, así del tamaño es la palabra de Dios. Pero no es nuevo el que se escandalicen, porque al inicio, usted puede ver conmigo en el capítulo 13 del 53 en adelante, los que no tienen Biblia me siguen para que puedan comprender. Ahí aparece en el versículo 57 que se escandalizaban de Jesús. ¿Puede repetir conmigo esa palabra que le quede en la memoria? Escandalizar, diga. Se escandalizaban. ¿Cómo se escandalizaban? Diciendo de Jesús, escuche, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde tiene pues tanta sabiduría? Pero ¿de dónde tiene tanto poder? Su madre no es la María, así dice el pasaje, su madre no es la María, su padre no es el José. Y dice que se escandalizaban de la sabiduría y del poder de Jesús, pero esas palabras que nosotros pensamos son muy inofensivas, muy propias de la forma de hablar de un pueblo, de un barrio, ¿no es cierto? No es acaso el hijo de tal persona, pero sí yo le conozco, no es gran cosa esa manera de hablar del pueblo, del barrio. Es realmente unas palabras de incredulidad, porque ahí dice en el pasaje que le estoy citando que el pueblo tenía tal incredulidad que se manifestaba en estas palabras, en esta forma de hablar, que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Ahí lo dice. Imagínense que la incredulidad expresada en palabras que parecen no inofensivas, porque así siempre hablamos cuando nos reunimos el grupo de amigas, ¿no? Así siempre hablamos cuando nos reunimos todos los hermanos de la casa,
Es una manera de decir, es una manera de hablar, pero esa manera de hablar realmente es una forma de incredulidad, y la incredulidad en la boca de ese pueblo hizo que Jesús no haga muchos milagros. Y todo este pasaje, capítulo 13 al final, 14, 15, 16 y 17, toda esta gran sección nos va a hablar precisamente de la incredulidad, pero cómo esa incredulidad es vencida con la fe y cómo esa fe se expresa con la boca. Por eso, aunque algunos se escandalicen y digan: ¿cómo va a ser posible que solo hablando yo pueda recibir un milagro? Como un seminarista que estudió por Argentina en un buen seminario, pero le confrontó una vez a mi sacrosanta suegra, diciéndole: ¿cómo es posible pues que solo hablando Dios pueda hacer milagros? ¿Dónde dice en la Biblia? Pues ahorita les voy a mostrar 4 capítulos. Podría mostrarles realmente todo el devenir de la Biblia. Les voy a mostrar 4 capítulos de que el hablar está vinculado con la fe, y que cuando hablas con fe, milagros pueden suceder. Por eso, esta sección que empieza con escándalo de Jesús y el pueblo hablando, termina también con un escándalo. Puede ir conmigo por favor al capítulo 17 y busque por favor el versículo 27. Ahí usted va a encontrar una palabra que Jesús dice que para el pago de los impuestos, ¿se acuerda que tenían que pagar los impuestos? Jesús dice: para no ofenderles en el pago de los impuestos. La palabra en el idioma original ahí en el 27, míreme por favor, la palabra en el idioma original es escandalizomen. ¿Me oyó? Escandalizomen, así tal cual le pronuncio, se escribe. Entonces empieza con un escándalo y termina Jesús diciendo: para no escandalizarles. Y Jesús hace un milagro ahí. Por favor, mírelo. Miren en el 27. Ahí termina toda esta sección. Jesús hace un milagro. ¿Sabe cuál milagro Jesús hace? Le dice a Pedro: anda, toma tu caña de pescar y lánzalo al mar y vas a pescar un pez, que ya no era pez, sino pescado. Y dice, escuchen por favor: y le vas a abrir la boca al pez, porque en la boca del pez vas a encontrar el estatero, la moneda, la solución para ese desafío que tenían. No es casual, por favor, óigame, que lo que empieza con un escándalo de un pueblo incrédulo que usaba su boca, y eso era incredulidad, y Jesús no pudo hacer el milagro. Y toda esta sección recorre en esta lucha de la incredulidad con la fe hablada. No es casualidad que al final termine con un milagro que, si no se lo ve en todo este marco, no tiene sentido, sino que hoy adquiere sentido, porque es en la boca donde está la provisión, es en la boca donde está la solución, es en la boca donde está el milagro. Así que todos los ictus, ay, ¿qué estoy diciendo? Qué complejo el pastor, a veces perdonará. Me refiero a todos los que tienen el pescadito en los carros. Porque los cristianos se identifican, ¿no es cierto? Quieren ser bastante de la época de la iglesia primitiva y se ponen su pescadito atrás. Bueno, pescaditos. El milagro está en la boca del pez.
La provisión está en la boca del pez. No te escandalices de esta verdad. La fe a veces choca con nuestra mentalidad. La fe choca con tu cultura. Y cuánto más de una cultura que ha aprendido a usar la boca, creyendo que es normal usar la boca. ¿Para qué? Para lo que implica, pues sí, no es solamente, pero yo sí le conozco, yo una vez estuve con él, yo creo que, y cada vez usas tu boca, y por usar la boca erróneamente no puedes ver el milagro de Jesús en tu vida. Pero si tú entiendes que en la boca del pez está no solo el problema, porque por la boca muere el pez, sino la solución, la provisión. Y de eso es de lo que quiero hablarles, porque si usted me mira, por favor, al inicio se habla de este escándalo y al final se habla de que ya para no producir ese escándalo se da el milagro del pez en la boca, mientras el pueblo al inicio usa su boca para la incredulidad. En el centro, en el mero centro, el capítulo 15 está el centro de esta sección. Nos habla en cambio, en esta misma idea, en esta continuidad, nos habla de que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. En el capítulo 15 lo encuentras, está en la mitad, esa es la mitad. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Por eso yo quiero proponerte algo en este momento. Quiero que tomes tu Biblia. Hasta las Biblias de los celulares son permitidos ahora. ¿Será tu responsabilidad o tu irresponsabilidad si es que en lugar de aprovechar el tiempo y la palabra, chateas o miras Facebook? Eso queda contigo. Pero si tú das la importancia a la palabra, entonces continúame inclusive con tu Biblia en tu teléfono, porque todo este relato nos va a llevar desde el inicio hasta el centro y del centro hasta el final por esta verdad de que en la boca hay un milagro, pero en la boca también puede haber una contaminación de tu fe. Y es entonces en la boca donde vas a encontrar la provisión, la sanidad, para que se produzca el milagro que anhelas. Vayan conmigo entonces al capítulo 13, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Al inicio del 13:53, usted lo puede ver, por favor, acompáñeme, hasta el 58. Usted ya vio que habló de este pueblo escandalizado, 13:53 de Mateo, 13:53 al 58, de este pueblo escandalizado que usó su boca con incredulidad. ¿Están conmigo, por favor? Usted solo le va a dar un vistazo. Míreme, por favor. Es el inicio, ¿de acuerdo? Después, usted puede seguir viendo y va a encontrar que en el capítulo 14, versículos del 1 hasta el versículo 12, va a encontrar una historia que está concatenada, pero que es esencialmente la decapitación de Juan el Bautista. Porque ese pueblo incrédulo que usa su boca para la incredulidad, escandalizándose, tenía un rey que no podía soportar la palabra que salía de la boca del profeta. Por eso, como no puede soportar la palabra que sale de la boca del profeta, tiene que cortarle para tener ahora
profeta a la carta. Los que han leído el pasaje me están entendiendo. Porque le cortaron la cabeza y le llevaron en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, para tener profeta según mis gustos y apetencias, según mi paladar, un pueblo que no degusta, un rey que no degusta la palabra, un pueblo que no usa la palabra para la fe, sino para la incredulidad. Y ustedes pueden seguir conmigo el 14, versículo 13 en adelante, se da ahora una multiplicación de los panes y los peces. ¿Van conmigo? ¿Están conmigo, por favor? Y esa multiplicación avanza realmente hasta cuando Jesús camina sobre las aguas. Ya va a ver que el relato no debe parar en la multiplicación. Avanza hasta que Jesús camina sobre las aguas. Porque ese pasaje del Antiguo Testamento extraño dice: echa tu pan sobre las aguas. Y después de algunos días o de muchos días lo vas a volver a encontrar. Extraño pasaje que une, sin embargo, pan ¿con qué? Con aguas. Y ya lo va a entender mejor. Pero Jesús hace una multiplicación de panes. Estoy en el 14, por favor, versículo 13 en adelante. Jesús hace una multiplicación de panes y de peces. Mientras que los apóstoles le dijeron: despide a la gente, no tienen que comer. Y Jesús les dice: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Pero los apóstoles usan una manera de hablar bien peculiar. Usted véalo, por favor, versículo 17. Dice: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús dice: traédmelos acá. Entonces los apóstoles no solo querían despedir a la gente por el hambre que tal vez tenían las personas, sino que cuando Jesús les dice: no, denles ustedes de comer, miren la manera como hablan. Dicen: no tenemos sino solo. ¿Por qué no plantean la cosa diferente? ¿Por qué no dicen: bueno, Jesús, lo que tenemos es 5 panes y 2 peces, arréglatelas? No, tienen que empezar con él. No tenemos, léalo, no tenemos sino solo. No es casual. Por eso, lo que Jesús tuvo que hacer una vez que le entregaron los panes y los peces, por favor, vea lo que hizo Jesús en el versículo 19. Jesús tuvo que bendecir. Porque cuando el pueblo, cuando los apóstoles, los discípulos maldicen, pero ¿por qué dicen maldecir si no estaban diciendo malas palabras? Estaban maldiciendo porque estaban hablando mal, negativamente. Entonces, frente a la realidad de la necesidad de dar de comer a toda esa población, frente al desafío de la multiplicación, los discípulos maldecían: no tenemos sino solamente, por lo cual Jesús tuvo que bendecir. No se dice bendecir, pastor, se dice bendecir, pero viene de esa misma unión de esas dos palabras, de decir bien, bendecir. Tuvo que bendecir. ¿Y qué pasó en el bendecir? ¿Qué sucedió? Jesús partió y les dio, y hasta esos apóstoles que habían maldecido y que no creían que podía ocurrir, quedaron súper bien. Porque ¿quiénes repartieron el pan? ¿Quiénes repartieron los peces? Ellos. Jesús tomaba, lo bendijo y les entregó y se multiplicó. Hermanos queridos, si hemos de ver multiplicación en cualquier
ámbito de nuestra vida tenemos que ser personas que hablamos bien, que bendecimos lo que tenemos, que no nos enfrentamos frente a nuestra realidad diciendo: ay, solamente tenemos este carrito, ay, solamente tenemos este trabajito, solamente tenemos este pequeño presupuesto. No, tienes que levantar al Señor y bendecir y decir al Señor: Señor, bendigo lo que tú me has dado, por pequeño que sea, por limitado que sea en este momento. Cuando yo entro en zona de fe y cuando yo bendigo, eso el Señor lo multiplica, como lo estamos leyendo. Por eso, cuando termina de multiplicar, avanzan hacia las aguas, hacia el mar. Y en ese proceso le ven a Jesús caminar sobre las aguas y dan voces: ¡ah, un fantasma! Y Jesús les afirma y les dice: tengan ánimo, yo soy. Entonces Pedro hace la petitoria tan desafiante, extraña. Dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y para que vea que la palabra tiene poder, Jesús, ¿qué dijo? Ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Claro, tuvo temor, miedo, se hundió cual Jonás, ¿verdad? Se hundió cual Jonás. Pero Jesús le salvó, y cuando Jesús le rescata, le dice una frase importantísima: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Llegan entonces a la barca, y en la barca, si usted llega conmigo por favor al final, versículo 33, le adoraron a Jesús, hablando y diciendo: verdaderamente este es Hijo de Dios. Ahora, terminada esa travesía, por favor, como habían salido del pueblo de Jesús, de la tierra de Jesús, allá donde no le creían, mire, ya lejos, en una región llamada Genezaret, lejos de esa incredulidad, ¿qué sucedió? Miren por favor conmigo el versículo 34 hasta el 36, lo voy a leer. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias de toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, ¿qué? Todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron, a diferencia de su pueblo, que por incredulidad Jesús no pudo hacer muchos milagros, incredulidad manifestada en la boca. Por eso llegamos al mero centro, si usted me está siguiendo la narración que le estoy haciendo. El centro está en el capítulo 15, donde los escribas y fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos rompen la tradición? Comiendo el pan sin lavarse las manos. Entonces ahí se desarrolla este diálogo donde Jesús va a afirmar, por favor, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Jesús lo dice eso con toda la claridad. Capítulo 15, por favor, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Por favor, avancen al versículo 15. Pedro le dice: explícanos esta parábola. Jesús les dice: ustedes tampoco entienden. Entonces Jesús dice en el versículo 17, por favor, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en el Edesa? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina
al hombre. Es decir, lo que sale de la boca está conectado al corazón. Pero ¿cuándo contamina al hombre? ¿Cuando está en el corazón o cuando sale de la boca? Cuando sale, esto contamina al hombre. Por eso miren por favor cómo dice el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Mire cómo lo que sale del corazón termina expresándose en palabras, falsos testimonios y blasfemias. Porque el corazón y la boca están conectados. Pero aunque una persona puede tener un corazón todavía no purificado, todavía no transformado, cuando se contamina esa persona es cuando lo que está en el corazón se traduce en palabras, se traduce precisamente en frases, en diálogos. Cuando tú puedes tener todavía un corazón que no ha sido transformado, o tal vez tienes un corazón que ha sido herido en tu infancia, que ha sido afectado en tu adolescencia. Ese corazón va a estar conectado a tu boca, y cuando corazón y boca se conectan y tú hablas, ahí se produce la contaminación del ser humano. Pero atentos a esto, sigan la narrativa por favor. Versículo 25. Aparece una mujer que yo digo súper contaminada, porque es una mujer cananea. ¿Se acuerdan? No sé cuáles son de mi leva cristiana acá, no les identifico a todos pero en mi leva cristiana, cuando algún jovencito estaba queriendo hacerse enamorado de alguna muchacha que no era parte de la iglesia, decía: te vas a enamorar de una filistea. Imagínense, de una cananea, amorrea. Y esta mujer de esa región es también cercano a Tiro y Sidón, y llega a Tiro y Sidón, donde Jesús está. ¿Sabe? Es una zona, una condición bien terrible, porque Tiro, ya les expliqué en algún momento, es la ciudad, la región donde se describe que está el diablo, el origen del diablo. Usted lo puede ver en Ezequiel. Entonces esta mujer cananea en Tiro y Sidón, ahí mismo donde está el origen del diablo, llega con una necesidad. Su hija está poseída de un demonio o de demonios. ¿Qué sabría vivir esta mujer? No creo que se ha de haber sabido dedicar a la oración. No creo que ha de haber sido una miembro fiel de una iglesia, a saber qué condiciones serían las de esta mujer, pero su hija termina poseída. Es una mujer totalmente contaminada, pero llega a Jesús. Y cuando ella llega a Jesús, empieza a gritarle y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, ni caso. Continúa: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De tal forma que los apóstoles le dicen: maestro, despídela, en el sentido, atiéndele rápido para que se vaya, porque viene dando voces. Me imagino que esa idea de voces era por la desesperación de la hija, o porque tal vez hablaba un poco, porque no era ella judía, hablaba medio a lo cananeo. No sabemos, pero daba voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dice: yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, no por estos impuros cananeos acá en la zona de Tiro y Sidón, no. Pero esta mujer sigue insistiendo y le dice: socórreme, socórreme. Y en ese momento Jesús parece que ni le ve, pronuncia unas palabras terribles, porque dice: no es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los
Y yo creo que le suavizó un poco. Le dijo, perrillos, por no decirle. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Por favor, léalo conmigo. Es importante que usted lo vea. Léalo conmigo. Esta mujer lo dice en el versículo 27. Mire, ¿qué dice? Después de haber hablado tantas veces, Señor, ten misericordia, socórreme. Y frente a todo aquello que sucedía, cuando Jesús le dice, no, es bueno, correcto tomar el pan de los hijos, dárselo a los perros, no sale, como yo digo, como un perrito, no, se enfrenta y dice, sí, Señor, léalo. Sí, Señor. No como los apóstoles que dijeron, no tenemos sino solamente. Esta mujer dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y con esas palabras Jesús, ¿qué dijo? Mujer, grande es tu fe, hágase conforme lo que tú quieres. Y esa mujer recibió que en esa misma hora su hija fue liberada de los demonios, porque se atrevió a expresar la fe y a plantarse en fe y hablar en fe y no soltar su fe, hasta diciéndole a Jesús, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y una mujer con una hija contaminada fue sanada, fue liberada, porque en la boca se expresa la fe. Y cuando expresas la fe en tu boca, aún de manera insistente, no hay más opción que ver y esperar el milagro de Dios operando en tu vida. No te escandalices de esto, quiteño. Porque a veces somos más fieles a nuestra cultura. ¿Están conmigo? Somos más fieles a nuestra tradición, a nuestra cultura. Es que aquí no somos tan expresivos, ¿no? No, ¿qué va a estar eso de estar hablando? Peor, gritando. No, prudencia. Ya Dios conoce lo que yo necesito. Si Él conoce, Él sabrá lo que me dará. Contradecimos, escuche, contradecimos todo lo que está escrito en la Biblia y que usted tantas veces se llena la boca diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sé cómo usted clama, pero sí sé cómo usted reclama. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz clamé a Jehová, y de todas mis angustias Él me libró. Porque la fe se traduce en expresiones de tu boca que mueven, escucha lo que voy a decir, que mueven y que rompen la cultura de la cual vienes, y aún la misma cultura de la cual Jesús era parte. Mira cómo las palabras de esta mujer cambiaron, rompieron el límite, y aun cuando Jesús vino para los hijos perdidos de la casa de Israel, esta mujer sin ser hija se llevó el pan de los hijos porque creyó, y ese creer se manifestó en lo que habló. Sal de esa cultura, sal de esa manera de ser cultural. La fe tiene que expresarse en palabras. Por eso, miren por favor, ¿qué ocurre después de este episodio, de este milagro? Versículo 29, después de que dice, fue sanada en aquella misma hora, Jesús se salió de allí y vino al mar de Galilea, todavía lejos de su tierra natal, todavía lejos de allá de Nazaret, de donde él estaba, más que natal, su tierra donde se crió.
Y subió al monte, miren lo que pasa, y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a quienes, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Sorpréndase un poco, porque recuerde que antes de entrar al centro se habló que Jesús sanó a todos, ¿se acuerda? Ahora otra vez vuelve a repetirse porque ya está retomando la historia, ya terminó de estar en el centro, la verdad que les he explicado, y ahora vuelve como recogiendo los temas, recogiendo los pasos. Pero mire cómo Jesús le trajeron a mucha gente, pero mire cómo está ordenado el versículo 30. Estos eran cojos, ciegos, mudos, mancos, etcétera. ¿Lo ve? Sorpréndase, por favor, cómo Jesús al sanarlos, el Evangelio los ordena, los reordena. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los, para que nadie se resienta, a los mudos hablar, para que nadie se resienta de acá, a los mudos hablar. Ay, no, eso no es. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio va a haber ordenado? Arriba decía cojos, ciegos y todo. Y cuando se produce la sanidad, dice que sanó a los mudos. Por eso, si usted me está siguiendo, llegados al centro, vuelve a recoger los temas. La sanidad de muchos, en este caso de los mudos. Y se vuelve a dar un milagro de multiplicación de panes. Lo ve conmigo, estoy en el 15:32. Se vuelve a dar un milagro de multiplicación de panes. Ahora hay una multitud ahí. Nuevamente los discípulos saben lo que hay, la necesidad, y Jesús pide ¿qué hay? Y le dicen, tenemos 7 panes y unos pocos pececillos, versículo 34. Jesús les manda a recostar a la gente, pero ahora Jesús, mire cómo usa sus palabras. Jesús, habiendo tomado, ¿qué hizo? Dio gracias. Dio gracias. Lo partió y dio gracias. Porque escuche, querida familia, es preciso en esa boca que frente a tus desafíos, frente a tus necesidades, aprendes a bien decir lo que tienes, aprendes a hablar en fe y a bien decir lo que Dios te ha dado para que Dios lo multiplique. Esa misma boca tiene que aprender a dar gracias. Si quieres ver la multiplicación, tienes que aprender a dar gracias. Que tu boca sea usada para el bien decir y para la gratitud, no para el hablar en contra, el hablar en falso testimonio, el hablar ahí siempre diciendo es que sí, yo ya sé, ya me dijeron, ya conozco, que porque ese lenguaje más bien contamina tu vida y no puede ocurrir milagros, mientras que si tú cultivas esta realidad de hablar bien en fe, de dar gracias, el Señor puede multiplicar no solo una vez, sino que el Señor puede volverlo a hacer, puede volver a multiplicar. Porque así está escrito, así está dicho. Capítulo 16, ustedes pueden verlo, pero de repente en el versículo 5 del 16, los discípulos que están ahora otra vez en el mar, atentos, igual que la narración anterior, después de multiplicar hay mar, después del pan hay aguas. Están otra vez en el mar los discípulos, estoy en el 16:5 en adelante, y cuando están los discípulos ahí, Jesús les dice una frase: guárdense de la levadura de los fariseos. Así les dice, ¿no es cierto? Vea conmigo por favor el versículo 6, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces los discípulos se ponen así, miren, dicen levadura, 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 pan, levadura, pan. Trajiste pan, trajiste pan.
¿trajiste pan? Si eran quiteños decían, chuta, no traje pan. Porque creían que Jesús les estaba diciendo, guárdense de la levadura, pensando que Jesús estaba hablando de pan y peor, que no habían traído pan. Pero ¿se acuerda cómo los fariseos protestaron porque comieron el pan, los discípulos sin lavarse? Y Jesús dijo, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, ¿se acuerda? Y que una mujer contaminada quedó sana y se comió el pan. Esa mujer se comió el pan que era ¿de quién? De los hijos, no era de los perrillos. Se comió el pan. Entonces ahora Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos, no tengo pan, nadie trajo pan. Entonces Jesús les dice una frase sorprendente que usted tiene que oírla. En el versículo 8 Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Como le dijo anteriormente a Pedro, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Están conmigo? ¿Por qué piensan que no tienen pan? ¿Por qué? Tú tienes pan. Sí tienes pan. Es que no te acuerdas, le dice Jesús. No se acuerdan de la multiplicación. Cuando multipliqué para los 5,000. Y no se acuerdan de la otra multiplicación que multipliqué para los 4,000. ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿No ves que el pan? Escuchen, mírenme. Por favor, mírenme. Quiero toda su atención. ¿Por qué dices que no tienes pan? ¿No ves cómo Jesús multiplicó? ¿No ves cómo esta mujer fue sanada y liberada? Se comió el pan que era de los hijos, se comió ella. ¿Por qué dices que no tienes pan? Escúchenme y mírenme, por favor. ¿No ves que la manera de tener pan, aunque el pan no sea tuyo, porque el pan era de los hijos, según Jesús, no de los perrillos, la manera de ir a abrir la alacena, bajarse la canasta y cogerse ahora no solo unas migajas, sino llevarte la media palanqueta a tu vida. ¿Sabes cuál es? Con la fe. Por eso Jesús les dice, hey, cuídense de la levadura, cuídense de la levadura de los fariseos. Esas no tienen fe, esos hacen que se endure como la levadura, que se haga piedra el corazón. Cuídate de eso, pero más bien tú tienes que saber que tú sí tienes pan, porque tú puedes tener pan, aunque ese pan no era para ti, ese pan llega a ser para ti, porque clamas a Dios y le dices, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, sáname, libérame, transfórmame, Señor, multiplica mi realidad. Te doy gracias por lo que me has dado, bendigo lo que me has dado, yo te doy gracias por lo que tengo, y en ese ejercicio de fe tú puedes ver multiplicado. ¿Por qué dices, hombre, mujer de poca fe, que no tienes pan? Tienes pan, porque el pan tiene una relación bien clarita y directa. Premio. Carmita, por favor, saca un fondo para un premio. Premio para el que me dice, ¿con qué se relaciona el pan? El pan tiene una cercanía, tiene un romance con alguien. Ustedes son muy carnales, muy espirituales. Con la boca. ¿Por qué dices que no tienes pan?
si tienes boca? ¿Por qué dices que no tienes pan si tienes boca? Y con la boca expresada en fe puedes ver la provisión y la multiplicación. Entonces llegamos al final. Usted puede ver cómo Pedro, capítulo 16, versículo 15 en adelante, cómo puede ver que Pedro, que se hundió como Jonás, ahora es llamado Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, y puede ver cómo él tiene fe y la expresa con su boca. Pero vamos más adelante, porque Jesús pasa por la transfiguración, capítulo 17, vayan conmigo, y versículo 14, 17, 14, ustedes pueden verlo. Un padre tiene a un hijo poseído de un demonio y él ha llevado, síganme por favor, y él ha llevado a ese hijo poseído de un demonio, lo ha llevado hacia los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles lo liberen, lo echen fuera. Pero los apóstoles no pudieron, así que Jesús, que baja del monte de la transfiguración, se encuentra con esta realidad y les dice, versículo 17, oh generación que incrédula. ¿Se acuerda cómo empezó el relato? Con un pueblo incrédulo. ¿Se acuerda? Ahora llega al final. Oh generación incrédula. ¿Por qué? Porque no pudieron echar fuera a un demonio. No pudieron echar fuera a un demonio. ¿Pero por qué? Entonces Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús, ¿qué hizo? Echó fuera al demonio, el joven quedó liberado. Entonces los apóstoles, versículo 19, le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Por qué? Recuerda que les dijo, oh generación incrédula, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Entonces versículo 20, miren lo que dice, recuerden lo que dijo de generación incrédula, por vuestra poca fe. Síganme por favor. Y hasta ahora, si he sido claro y usted tiene la Biblia en su mano, puede leerlo en su casa. Por vuestra poca fe. ¿Dónde se manifiesta la fe? ¿Dónde se expresa la fe? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Atentos, mire lo que le dice a la generación incrédula. Pero este género, ¿recuerdan que le dijo generación incrédula? Pero este género, generación incrédula, este género no sale sino con a la generación incrédula. Cuando no pueden echar fuera al demonio, les dice, ¿y por qué no le pudimos echar fuera? Le dice, por vuestra poca fe. Y a la generación incrédula les dice, generación incrédula, el género, este género, y nosotros pensamos que es el género del demonio, que será de alguna estirpe, será de algún tipo de demonio medio diferente, algún tipo de demonio pues muy poderoso. Pero recuerde que dijo generación incrédula. Ahora les dice este género, no del demonio, sino el género de la incredulidad, el género de la generación incrédula. ¿Sabe cómo sale? Sale. Y para algunos, buena noticia, no dice ayuno en el idioma original. Aleluya. Revíselo. No dice ayuno, sino que este género de la generación incrédula, la incredulidad, ¿sabe con qué sale? ¿Con qué sale? Táchele ayuno. ¿Con qué sale? ¿Con qué? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Socórreme, Señor. Con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Este género sale por la boca. Este género se elimina, se retira por la boca. Cuando tú empiezas a hablar y a construir tu mente, tu corazón en función de lo que hablas, porque aprendes a hablar y estás en oración y aprendes a conversar contigo mismo con tu boca, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diciendo si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Diciendo que el Señor es poderoso, gigante junto a mí, diciendo yo soy hijo de Dios, soy nacido de nuevo. Cuando tu boca aprende a hablar, el género de la incredulidad sale, generación incrédula con oración sale por la boca. Cuando tú entiendes que un milagro hay en tu boca. Por eso finalicemos el milagro donde empezamos. Tu maestro, le dicen a Pedro, no paga los impuestos. Miren al final del 17. Y Pedro, que parece que aprendió la lección, escuchen, Pedro que parece que aprendió la lección, ¿qué dice? Sí, él sí paga. O sea, ya parece que aprendió la lección de que no hay que estar diciendo a todo no. Dice, sí, él sí paga. Entonces cuando llega donde Jesús, Jesús se le adelanta y le dice, Pedro, ¿los impuestos pagan los sirvientes o los hijos? Los sirvientes. Entonces los hijos están exentos, sí. Pero para no escandalizarles, ve al mar. Y lanza tu caña de pescar, tu anzuelo. Y ahí en el mar, frente a los impuestos que tocaba pagar de Pedro y de Jesús, pescarás un pez que dejará de ser pez y se transformará en pescado. Y en la boca del pez vas a encontrar tu provisión. El Señor va a multiplicar. En la boca vas a encontrar la liberación. Sí, no te escandalices de esta verdad. Sí, te he leído 4 capítulos. Y si pudiéramos sentarnos a un famoso café que les ando diciendo que me inviten, o quisieras venir a las 8 de la mañana cada 15 días a abrir la Biblia conmigo, podrás ver que todo lo que te he dicho, hay más datos inclusive, pero tu provisión, tu sanidad, tu liberación, la liberación de tu hija, la liberación de tu familia, estuvo tan cerca de ti como un clamor a Jesús. Pero que ya no solo es pedirle a Jesús, ¿estás conmigo? Ya no solo es pedirle a Jesús. Por favor, mírenme. Aquí hay personas que tienen un devenir con Cristo. Ya no es pedirle a Jesús. Ese es a veces el problema, que tú crees que es de tanto que oras. Y, hermanos, 5 años voy orando. Oh, no es de tanto que oras, sino que a veces tienes que plantarte en fe y decirle al mismísimo Señor, sí, Señor, pero hoy yo voy a ver a mi hija sanada y liberada en tu nombre. Y tienes que plantarte aún frente a Dios para decirle, sí, Señor, pero yo salgo de la escasez, yo salgo de esa condición de siempre estar limitado. ¿Por qué? Porque en la boca, Señor, me has dicho que conforme a mi fe sea hecho. Y hoy mi fe se planta con una boca que se abre y dice, Señor, tú eres Dios de milagros y en mi boca hay un milagro. Amén. Póngase en pie, por favor.